Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Bueno, pues vamos a continuar leyendo y explicando unos capítulos más del primer libro de los Macabeos para ver cuál es el mensaje que nos está proporcionando esta literatura. Nos habíamos quedado en el capítulo número 9 y dice lo siguiente. Cuando Demetrio se enteró de que Nicanor y su ejército habían muerto en batalla, envió una vez más a Báquides y a Alcimo a Judea con el ala derecha de su ejército, iniciando su avance por el camino de Galilea. Atacaron a Mesalot en el territorio de Arbela, se apoderaron de esa ciudad y mataron a muchos de sus habitantes. En el mes primero del año 152 acamparon junto a Jerusalén. De ahí siguieron hasta Berot, con 20,000 soldados de infantería y 2,000 de caballería. Judas había acampado en Elasa con 3,000 guerreros escogidos. Cuando sus hombres vieron que sus enemigos eran mucho más numerosos, se llenaron de miedo y muchos se escaparon del campamento, así que no quedaron en él más que 800 hombres. Al ver Judas que sus tropas habían desertado y que la batalla no podía evitarse, sintió un gran desánimo, pues ya no tenía tiempo de volver a reunir a su gente. Desalentado, les dijo a los que habían quedado: adelante, ataquemos a nuestros enemigos, a ver si podemos darles batalla. Pero ellos le respondieron: no podremos. Lo más que podemos hacer ahora es escapar con vida. Después volveremos con nuestros hermanos y lucharemos contra los enemigos. Ahora somos demasiado pocos. Judas replicó: ni pensar que yo vaya a huir de los enemigos. Si ha llegado nuestra hora, moramos valientemente por nuestros hermanos y no dejemos que se marche nuestra gloria. El ejército enemigo salió de su campamento y tomó posiciones frente a los judíos. La caballería se dividió en 2 escuadrones. Los honderos y los arqueros iban delante del resto del ejército. En las primeras filas estaban los soldados más valientes. Báquides estaba a la derecha. El grueso del ejército, dividido en 2 partes, avanzó al toque de las trompetas. El estruendo de los ejércitos hacía retemblar la tierra. El combate duró desde la mañana hasta el atardecer. Al ver Judas que Báquides y la parte más fuerte de su ejército estaban a la derecha, él y los hombres más valientes que se le habían unido deshicieron el ala derecha del ejército enemigo y los persiguieron hasta las montañas de Azor. Cuando los soldados del ala izquierda vieron que el ala derecha había sido derrotada, se volvieron tras Judas y sus hombres y les cayeron por la retaguardia. La batalla fue encarnizada y hubo muchas bajas por ambos lados. Judas también cayó y los demás huyeron. Jonatán y Simón recogieron a su hermano Judas y lo enterraron en la tumba de sus antepasados de Enmodín. Todo Israel lloró por él con grandes muestras de dolor y de luto durante muchos días. Decían: ¿cómo ha caído el héroe, el que salvó a Israel? El resto de la historia de Judas, sus batallas, sus proezas y sus grandes hechos son tan numerosos que no han sido escritos. Jonatán, después de la muerte de Judas, los judíos renegados levantaron cabeza en todo el territorio de Israel y volvieron a aparecer todos los malhechores. Por aquel tiempo hubo una hambre terrible y todos en el país pasaron al lado de ellos. Báquides escogió precisamente a hombres impios para ponerlos al frente del país. Estos se pusieron a buscar y descubrir por todas partes a los amigos de Judas y se los llevaban a Báquides, quien se vengaba de ellos y los insultaba. Fue un tiempo de grande sufrimiento para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Entonces todos los amigos de Judas se reunieron y dijeron a Jonatán: desde que murió tu hermano, Judas, no ha habido un hombre como él, que haga frente a los enemigos ni a Báquides, y además gente que odia a nuestra nación. Por eso hoy te elegimos a ti para que en lugar seas nuestro jefe y nos guíes en nuestras batallas. Desde ese momento, Jonatán tomó el mando en lugar de su hermano Judas. Báquides tuvo noticias de esto y trató de matarlo, pero Jonatán, su hermano Simón y sus seguidores lo supieron y huyeron del desierto de Tecoa, donde acamparon junto al estanque de Azar. Báquides se enteró de esto en un día de reposo y con todo su ejército pasó al otro lado del Jordán. Jonatán envió a su hermano Juan, quien estaba al frente de la gente que acompañaba al ejército, a rogar a los
nabateos, amigos suyos, que le permitieran dejar con ellos su abundante baraje. Pero unos hombres de la tribu de Jambrí salieron de Medeba, secuestraron a Juan con todo el bagaje y se escaparon llevándoselo todo. Algún tiempo después, Jonathan y su hermano Simón tuvieron noticia de que los de la tribu de Jambrí estaban celebrando unas bodas muy importantes y que con gran cortejo llevaban a la novia desde Nababot. La novia era hija de los hombres más importantes de Canaán. Entonces se acordaron de que ellos habían asesinado a su hermano Juan y subieron y se escondieron en el abrigo de la montaña. De pronto vieron aparecer en dirección hacia ellos y en medio del gentío que llevaba un abundante baraje. El novio con sus amigos y sus hermanos iban tocando panderetas y otros instrumentos musicales, estaban bien armados. Los judíos salieron de su escondite, cayeron sobre ellos, mataron a muchos, hirieron a otros y se apoderaron de todo lo que llevaban, mientras que los sobrevivientes huían a la montaña. Así las bodas se convirtieron en llanto y la música en lamentación. Desde esta manera vengaron la muerte de su hermano y regresaron a las orillas pantanosas del Jordán. Báquides se enteró de esto y un día de reposo fue a las orillas del Jordán con un numeroso ejército. Entonces Jonathan dijo a su gente: adelante, luchemos y defendemos nuestras vidas. Nunca antes habíamos estado en situación tan grave como ahora. Los enemigos nos atacan por delante y por detrás, y a uno y otro lado está el río Jordán, pantanos y matorrales. No hay por dónde escapar. Clamen a Dios para que nos salve de nuestros enemigos. Y trabaron batalla. Jonathan ya tenía la mano extendida para descargar un golpe contra Báquides, pero éste se escapó retrocediendo. Entonces Jonathan y sus seguidores saltaron al Jordán y cruzaron el río a nado. Los enemigos no lo cruzaron para perseguirlos. En ese día cayeron como 1000 hombres del ejército de Báquides. Báquides regresó a Jerusalén y se puso a fortificar diversas ciudades de Judea. Hizo las fortalezas de Jericó, Emaús, Bet-Orón, Bet-El, Tima, Piratón y de Tapua, con murallas altas y puertas y barras. En ellas puso guarniciones para hostilizar a los israelitas. También fortificó Bet-Sur, Getzer y la ciudadela de Jerusalén y puso en ella guarniciones y provisiones de víveres. Tomó como rehenes a los hijos de los jefes del país y los encerró en las ciudades de Jerusalén. En el segundo mes del año 153, Alcimo ordenó demoler el muro del atrio interior del templo, destruyendo así el trabajo de los profetas. Pero cuando ya había empezado la demolición, Alcimo sufrió un ataque que le impidió terminar su obra. Se le paralizó la boca, de modo que no podía hablar ni hacer testamento. Así murió en medio de grandes tormentos. Al saber Báquides que Alcimo había muerto, regresó a la corte real y Judea gozó de tranquilidad durante 2 años. Todos los judíos renegados se reunieron para ver qué podrían hacer y dijeron: Jonathan y sus seguidores viven tranquilos y confiados, tráiganlos a Báquides para que los arreste a todos en una sola noche. Entonces fueron a consultar a Báquides, y él se puso en camino con un numeroso ejército. A todos los aliados que tenía en Judea les envió cartas secretas en las que les pedía que arrestaran a Jonathan y a sus seguidores, pero estos se enteraron del plan, así que no pudo realizarse. Los seguidores de Jonathan pusieron entonces presos a unos 50 hombres del país, cabecillas de la conspiración, y los mataron. Jonathan, Simón y sus seguidores se retiraron a Bet-Basí, en el desierto, ciudad que estaba en ruinas, la cual ellos reconstruyeron y fortificaron. Cuando Báquides tuvo conocimiento de esto, reunió todo su ejército y mandó aviso a sus amigos de Judea. Se puso en marcha, tomó posiciones frente a Bet-Basí y durante muchos días la atacó con la ayuda de las máquinas de guerra que había construido. Jonathan dejó a su hermano Simón en la ciudad y salió por la región con un puñado de hombres. Atacó las tribus de Odomera y Fasirón en sus campamentos. Después de estos primeros golpes regresaron con más soldados. Simón y su gente salieron también de la ciudad e incendiaron las máquinas de guerra. Lucharon contra Báquides y lo derrotaron, y lo pusieron en graves aprietos, haciéndolo fracasar en su plan y su expedición. Báquides se puso entonces furioso contra los judíos renegados que le habían aconsejado que invadiera el país, y mandó matar a muchos de ellos. Después, él y su gente decidieron regresar a su patria. Cuando Jonathan tuvo noticias de esto, envió una delegación a Báquides para que hicieran un tratado de paz y le devolvieran a los israelitas cautivos. Báquides aceptó la propuesta de Jonathan y juró no volver a hacerle ningún mal en toda su vida. Además, le devolvió los cautivos que se habían llevado anteriormente a Judea. Regresó a su tierra y no volvió a presentarse en Judea. Así terminó la guerra en Israel. Jonathan estableció en Micmas, donde empezó a gobernar al pueblo y exterminó
de Israel a los renegados. Bueno, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que pues, la historia continúa con respecto a la actividad bélica, en este caso de Judas Macabeo, y vemos que pues pierde la vida en una batalla. Eran 3,000 hombres, 3,000, el número 3, que significa poder. Se fueron muchos al darse cuenta que sus enemigos pues, eran demasiados. Entonces, pues eran 20,000 y ellos eran 3,000, imagínense, ¿sí? Eran 7 veces más que ellos. O sea que un guerrero tenía que matar a 7, era su condición para poder salir adelante. Y muchos huyeron y escaparon y no quisieron permanecer con Judas Macabeo para llevar a cabo la empresa en contra de Baquías. Les estoy haciendo este recordatorio porque ahorita vamos a ver un mensaje teológico. O sea, no crean que lo estoy repitiendo porque me lo aprendí de memoria. Pues no, soy malo para aprenderme las cosas de memoria, las tengo que volver a leer, ¿verdad? Yo lo que quiero es que nosotros entendamos unos mensajes teológicos que está aquí proporcionando la literatura. Ustedes dirán, pues, ¿cuáles? Pues ahorita los vamos a ver. Sí, no, porque es que fácil, ¿no? Leer la historia y mataron a Judas Macabeo, ¿no? Y Sansán, pues no. Y bueno, vemos aquí que Judas les dice, pues hay que luchar con los 800 que quedaban. Y le dijeron, pues que no vamos a lograr nada. O sea, 800 contra 20,000, pues no. Nos van a dar cranky y luego, y dijo Judas Macabeo, es mejor morir luchando que perder nuestra gloria. Ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Desafortunadamente, todos tenemos un momento de equivocación y de error. Como dice el dicho, que no me agarren en mis 5 minutos, ¿no?, de estupidez, porque la riego y con una manguera larga y grande, ¿no? Entonces, voy a nada más a darle un repaso a unos versículos para que vean ustedes la equivocación tan grande de Judas Macabeo y por qué pierde la vida. Aquí abandona algo muy importante que no debemos nunca de abandonar y que a veces anteponemos nosotros lo mundano, lo terrenal y lo cotidiano. Entramos en nuestro raciocinio, en nuestra sabiduría mundana y terrenal. A ver, para empezar, dice aquí que tenía 20,000 hombres el enemigo y 2,000 de caballería. Y Judas Macabeo, en otras acciones bélicas, ¿qué es lo que hacía? Pedirle a nuestro Padre Dios protección y ayuda para acabar con los enemigos. Y les ponchaba su pañal, ¿no? Y eran un montón. Morían. Pues aquí la regó porque aquí no hizo lo que tenía que hacer. Doy lectura. Dice, el versículo 7 dice, al ver Judas que sus tropas se habían desertado y que la batalla no podía evitarse, sintió un gran desánimo, pues ya no tenía tiempo de volver a reunir a su gente. Pues, desalentado, les dijo a los que habían quedado, adelante, ataquemos a nuestros enemigos a ver si podemos darles batalla. Pero ellos le respondieron, no podremos. Lo más que podemos hacer ahora es escapar con vida. Después volveremos con nuestros hermanos y lucharemos contra los enemigos. Ahora somos demasiado pocos. Versículo 10. Chéquenlo. Obsérvenlo. ¿Sí? Judas replicó, ni pensar que yo vaya a huir de los enemigos. Si ha llegado nuestra hora, muramos valientemente por nuestros hermanos y no dejemos que se manche nuestra gloria. Ya había este sentido, que él era el héroe, que era el Salvador, que era el Mesías, que era el presidente de México. Perdón. Ya se sentía en la gloria, ¿no? No voy a perder la gloria, ya todos hablan bien de mí, ya todos votaron 30 millones. No, eso es otra cosa. Y ya se sentía él el ídolo del pueblo. Ahí está el problema. ¿Se dan cuenta? La regó gachamente. Perfectamente equivocado Judas Macabeo. Primero,
dice muy claramente, ni pensar. Pues no, no hay que pensar, hay que hacer las cosas como Dios manda. Que yo voy a huir de los enemigos. ¿Qué tiene eso? ¿Qué? Ay, es que le van a decir que es un cobarde. Oh, ¿por qué? Va a tomar posiciones, va a tomar otra estrategia para atacar a los enemigos. Pero lo principal es, ¿sí?, pedirle a Dios fuerza y poder para seguir adelante. Y no lo hizo. Si ha llegado nuestra hora, moramos valientemente. Ah, ¿Dios quiere que moramos valientemente? No. Dios quiere que moramos como murió nuestro Señor Jesucristo, llevando a cabo la acción divina, haciendo las obras que el Señor quiere que hagamos. Dichoso aquel, ¿verdad? Así nos dice nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, pues aquí vemos en el versículo 10 que ahí hubo un pequeño problema con Judas Macabeo. Se le olvidó. Y es muy fácil, todos nosotros siempre pasamos por la misma situación. Y por eso decimos ese dicho, ¿no? Que no me agarren mis 5 minutos de estupidez, porque... Y no dejemos que se manche nuestra gloria. No, sí, no, ya se vuelven sacerdotes, ya se sienten el número 1, ¿no? Ya se vuelven obispos y no, ya hasta estiran la mano para que les bese uno la mano, ¿no? Y ahí muy bien vestiditos, así, con ropa muy elegante, ¿no? Sotanas y su capa roja, ¿no? Y después cuando son cardenales, no, pues a guardar dinero, a enriquecerse y guardarlo en el colegio Repsamen, perdón, y ya se sienten todos poderosos, ¿verdad? Y a proteger a pederastas, ¿no? Sí, a construir iglesias y hacerse empresario y asociarse con Carlos Slim ese era Onésimo Cepeda, ¿verdad? Cepeda, dije, no Cepeda, no que se empeda. Yo creo que también se empedaba, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Sí. ¿No? Y después llegan a ser papas, no. Qué bárbaro, ¿no? Ya se sienten, ¿no? Y después se mueren y todavía los elevan a los altares. La iglesia, la misma iglesia, ¿no? Oigan, todos somos pecadores, ¿eh? Todos. Dios lo sabe y nosotros lo sabemos. Ya les he dicho yo a ustedes que los únicos que no cometieron pecado fue nuestra Santísima Madre y nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Ya sé que algunos van a decir, espera. ¿A poco los papás de María cometieron pecado? Sí. Joaquín y Ana, sí. ¿A poco José, el papá adoptivo de nuestro Señor, que también cometió pecado? Pues sí, todos cometieron pecado. ¿Todos los apóstoles cometieron pecado? Sí. Y ahora son santos. Fíjense nada más, ¿eh? Ustedes le van a pedir a Pedro, ayúdame para no negar a nuestro Señor Jesucristo como lo negaste. Ay, qué gacho, ¿no? Decirle así a Pedro en la oración. Oye, Pedro, ayúdame para no negar a nuestro Señor Jesucristo, para no negar mi religión, para no negar mi credo, para no negar a mi Padre Dios. Ya ves que tú lo negaste, te pasas, ¿cómo le hiciste para no caer en las mismas estupideces que tú? No rezamos así a Pedro, ¿verdad? O a Tomás. ¿Qué pasó, Tomás? Ayúdame para creer y no ser incrédulo, para creer en todo lo que nos dice la Sagrada Escritura. Hasta no ver, no creer. Yo quiero ver el milagrito, quiero ver que me saque la lotería, ¿sí? ¿A poco le rezamos así a Tomás? Pues no. Judas Tadeo. Ay, no, hacía Judas Tadeo. Que caiga el bueno, que no me agarre la policía, que no me vayan a matar en la empresa que voy, porque voy a ir a asaltar una casa. Que no me vayan a agarrar con la marihuana. Sí, no, porque pues, a Judas Tadeo todo eso le piden. Tampoco es que le van a pedir que les vaya bien en su forma de delinquir. Bueno, entonces aquí vamos a regresar a la lectura. Aquí nos damos cuenta que Judas Macabeo la regó, se equivocó.
Bueno, es importante que ustedes lo detonen. Hace rato les estaba yo diciendo que íbamos a obtener algunos mensajes importantes. ¿Sí? Y ese es uno de esos. Bueno, aquí nos menciona que Báquides estaba a la derecha, el grueso del ejército dividido en dos partes, avanzó al toque de las trompetas. Al ver Judas que Báquides estaba más fuerte en el lado derecho, pues atacó del lado derecho, pero los del lado izquierdo, pues siguieron en la retaguardia a todos los israelitas y a Judas Macabeo. Y los persiguieron. Cuando los soldados de la izquierda vieron, ¿verdad? Entonces, pues, la batalla dice que fue encarnizada y hubo muchas bajas de ambos lados. Y en eso también Judas cayó y los demás huyeron. Aquí nos dice que los hermanos de Judas, Macabeos, Jonathan y Simón, recogieron a su hermano Judas y lo enterraron en la tumba de sus antepasados de Bodín. Es una indicación. Todo Israel lloró por él con grandes muestras de dolor y de luto durante muchos días. Decían, ¿cómo ha caído el héroe, el que salvó a Israel? Sí, pues lo veían como un héroe, ¿no? Equivocación, equivocación, equivocación. ¿A quién deberían de darle todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos? ¿A Judas Macabeo? ¿Cómo dice la liturgia en la iglesia, ¿no? Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién? O sea, nuestro Padre Dios. Él era un instrumento. Así como en la época de nuestro Señor Jesucristo, Judas Iscariote fue un instrumento para que apresara a nuestro Señor Jesucristo y le dieran muerte para podernos salvar y dejarnos al Espíritu Santo con nosotros. Fue un instrumento. Todos fueron un instrumento, todos. Digo instrumento porque es muy importante esto. Lo voy a comparar como cuando... Yo no soy doctor, pero bueno, ni cirujano, mucho menos, ¿no? Dios me libre de eso, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿Qué es lo que hace un cirujano? Pues no tiene muchos instrumentos para llevar a cabo la cirugía. Cada instrumento tiene una labor precisa. Si no, no se pudiera lograr la cirugía de una persona. No porque el doctor sea muy sabio, inteligente y capaz, muy hábil con sus dedotes, ¿sí? Si no tiene instrumentos, no la hace. ¿Sí? La palabra de Dios, para que se cumpla, se necesitan instrumentos. Y los instrumentos somos nosotros. ¿Sí? Dice nuestro Señor Jesucristo que todos somos parte del cuerpo místico. Unos son dedos, otros son falanges, otros son uñas, otros son manos, otros son brazos, otros son orejas, otros son nariz, otros son boca, otros son ojos, otros son cabellos, ¿no? Otros son pies, rodillas, codos. A lo mejor hay muchos que son codos, pues son codos. En el norte del país, en Monterrey, también, ¿no? Hay que mencionarlos, ¿no? Los regiomontanos, ¿no? Sí. ¿Qué parte del cuerpo quieres ser tú? ¿Sí? El hígado, sí, pues eres un higadito. Sí. El vaso, porque eres bien borracho, ¿no? No sé. Escoge tú qué parte del cuerpo tienes que ser para que puedas funcionar. ¿Sí? Ay, el corazón. Ay, qué romántico. Ay, no seas payaso. Con que seas un pequeño ahí, una pequeña arteria es más que suficiente. Todo el corazón, ¿no? Te sientes muy bomba, ¿no? Muy bomba, ¿no? Sí, porque bombea, el corazón bombea, ¿no? Muy bomba, ¿no? Otros dirán, aquí es el cerebro. Ajá. La cabeza es nuestro Señor Jesucristo, así que no se pongan, ¿no? Es la cabeza de la iglesia. Entonces, pues tenemos que nosotros ponernos a trabajar, somos instrumentos, ¿sí? Y aquí el pueblo, pues ya estaba alabando a Judas Macabeo, lo tenía como un héroe. Aquí el héroe es nuestro Padre. ¿Ya se dan cuenta por qué los cargó el payaso otra vez? Ya se habían olvidado de quién es quién. ¿Por qué estamos ahorita aquí escuchando la palabra del Señor? ¿Por qué seguimos vivos? ¿Por qué creen ustedes? ¿Simple y llanamente porque ustedes son muy capaces e inteligentes? No, es porque Dios quiere que estemos aquí vivos, escuchando la palabra, entendiéndola, consumiéndola y que obtengamos el objetivo principal: conocer, amar y servir a Dios. Bueno,
El resto de la historia de Judas, sus batallas, sus proezas y sus grandes hechos son tan numerosos que no han sido escritos. Fíjense, no han sido escritos, nada más escribieron 2 libros de los macabeos y no los aceptan los judíos. Es como si a nosotros nos hubieran escrito, no sé, la historia de nuestro México lindo y querido y que no escribieran nada de nuestro presidente actual. Pues también se debe de escribir esa historia. Tenebrosa, como ustedes quieran, pésima, como ustedes quieran y manden, pero se tiene que escribir. Y ahí tiene que quedar. Para que dentro de 1000 años, los que sean mexicanos, si es que todavía existe México, pues se rían, ¿no? Así como nos reímos nosotros de la historia de los antiguos, ¿sí? De nuestro México querido, ¿sí? Que el primer presidente de México era Guadalupe Victoria. Ni se llamaba Guadalupe, ni Victoria. Tenía otro nombre el señor. Tenía un nombre como de 7 nombres. No me lo sé, ¿eh? De veras, no, discúlpenme, pero ahí lo pueden ustedes buscar, ¿no? Está como Pancho Villa, tampoco no se llamaba Pancho Villa, ¿verdad? Y nos reímos, ¿no? Porque decimos, ¿a poco no podían con ese fulano, no? Con ese delincuente. Ah, porque el nombre de Pancho Villa era un fulano, un delincuente, ¿eh? Un malvado, un ratero, un bandido. Y le pegaba duro a los soldados, a la guardia, ¿no? Para poder hacer sus acciones de delincuencia, ¿no? Y llegan y lo matan, ¿no? Y uno que andaba con él, pues toma su nombre, se apodera de su personalidad y él emprende esa acción de decir, yo soy Pancho Villa, y en realidad pues, se llamaba Doroteo Arango, ¿no? Y nos da, lo vemos nosotros y lo leemos y ay, nos entretenemos leyendo eso y nos da risa, ¿no? Pues lo mismo que ahorita, ¿sí? Que si escribiera una historia de nuestro México ahorita, pues dentro de 1000 años pues, les va a dar risa todo lo que estamos, ¿sí? ¿A poco 30 millones eligieron a un presidente? Sí, y se van a reír, ¿verdad? Bueno, pues miren, aquí dice que hay muchas cosas escritas y no están, y estos 2 libros que tenemos de los macabeos no los quieren aceptar los judíos, y son su pueblo, son sus compatriotas, fueron. Pero bueno, según ellos esto no vale la pena renombrarlo. A lo mejor no vale la pena porque decían, ay, es que ese Judas Macabeo, eso fue muy glorioso, me va a quitar a mí la gloria, yo soy un rabino muy importante, ¿no? Bueno, hasta que vamos a dejar ese puntito, ¿no? Después dice, después de la muerte de Judas, los judíos renegados levantaron cabeza en todo el territorio de Israel, los renegados, y volvieron a pasar todos los malhechores. Fíjense, ¿ustedes pensaban que los israelitas no cometían robo? ¿No cometían asesinato? ¿Sí? ¿No dejaban de amar a Dios? ¿Sí? ¿No dejaban de conmemorar las fiestas que Dios había dispuesto? Eran mentirosos, eran falsos, cometían adulterio, hacían y deshacían con las mujeres del prójimo, envidiaban y deseaban lo ajeno. Y eran el pueblo escogido de Dios y Dios les había dado todo eso. Ah, pero eran renegados y les valió gorro todo eso. ¿Sí? Bueno, y vemos aquí que entonces Baqui después iba viento en popa a su triunfo. Dice aquí que pues ese tiempo Israel tuvo un sufrimiento muy grande. Y entonces, pues, al darse cuenta que pues, ya no estaba el dirigente, el líder, pues los de la ciudad, ¿sí? Nos menciona aquí que los amigos de Judas pues, le dicen a Jonathan, pues ahora te vamos a nombrar jefe de la nación, para que tú prosigas como líder, ¿no? Y entonces Baqui se da cuenta de esto y trata de matar a Jonathan, ¿no? Y muy claramente dice que Baqui se enteró de esto en un día de reposo y con todo su ejército pasó al otro lado del Jordán. Entonces dice que Jonathan hizo un trato
para poder acampar con los nabateos, pero pues le secuestran a Juan, le matan a Juan y le quitan todas las cosas. Bueno, le va mal al Jonathan, ¿no? O sea, y matan a su hermano Juan, ¿no? Y después nos menciona aquí que pues, se da cuenta que esa gente va a tener una boda muy importante, ¿no? De unos, pues, unas personalidades de aquel entonces, de esos, de los nabateos, ¿no? Y se acuerdan de lo que le hicieron a su hermano y pues destruye y asesina y les cae a todos los de... Dice aquí que los judíos salieron de su escondite, ¿no? Porque nos menciona, les voy a leer para recordarlo, dice, en el versículo 37 dice, algún tiempo después Jonathan y sus hermanos Simón tuvieron noticia de que de la tribu de Jabrí estaban celebrando unas bodas muy importantes, ¿no? Que era un cortejo, llevaban a la novia de Nababot. La novia era hija de uno de los hombres más importantes de Canaán, ¿no? Entonces se acordaron de lo que le habían hecho a su hermano Juan y se escondieron en la montaña. De pronto vieron aparecer en dirección hacia ellos, en medio de gentío que llevaba un abundante bagaje, o sea, muchas cosas. El novio, con sus amigos, sus hermanos, iban tocando panderetas, instrumentos musicales, sí, pues iban en la boda, ¿no? Haciendo todo un espectáculo, ¿no? Los judíos salieron de su escondite, cayeron sobre ellos y mataron a muchos, hirieron a otros y se robaron todo. Los sobrevivientes huían a las montañas, así las bodas se convirtieron en llanto y música de lamentaciones. De esta manera vengaron la muerte de su hermano y regresaron a las orillas pantanosas del Jordán. Entonces aquí nos dice que Báquides se entera de todo esto, ¿sí? Entonces Jonathan dijo a su gente, adelante, luchemos y defendamos nuestras vidas. Nunca antes habíamos estado en esta situación. Los enemigos nos atacan por delante y por detrás, del uno y del otro, y está en el río Jordán. No hay por dónde escapar. Clamen a Dios para que salve de nuestros enemigos. Ahí hacemos un paréntesis, ¿no? Jonathan sí estaba clamándole a quién. Sí. Y Judas Macabe pues se lo olvidó. Por eso murió. Entonces, hermanos, acuérdate del Señor, porque si no, te carga el payaso. Y aquí vemos que Jonathan pues les dice, aclamen a nuestro Padre Dios. Y trabaron la batalla. Jonathan ya tenía la mano extendida para descargar un golpe contra Báquides, pero que se le escapa. Entonces Jonathan y sus enemigos saltaron al Jordán y cruzaron el río a nado. Los enemigos no lo cruzaron para perseguirlos. Ese día cayeron como 1000 hombres del ejército de Báquides. Báquides regresa a Jerusalén y se puso a fortificar diversas ciudades de Judea. Hizo fortalezas en varios lugares, guarniciones. Tomó rehenes a los hijos de los jefes del país y los encerró en la ciudadela de Jerusalén. Asimo sufrió un ataque. Aquí nos menciona algo importante. Voy a leerle para que les pueda yo explicar esto. En el segundo mes del año 153, Asimo ordenó demoler el muro del atrio interior del templo, destruyendo así el trabajo de los profetas. Miren, yo les voy a decir una cosa. Ustedes se pueden meter con el presidente que tenemos, se pueden meter con Loret de Mola, un periodista, ¿no? Pero no se metan con Dios, porque se los va a cargar el payaso. Sí, no, porque, miren, en la actualidad sabemos que puedes tú no creer en Dios, decir que Jesucristo es un bastardo, pero hablar mal del Espíritu Santo es anatema, maldito el que habla mal del Espíritu Santo. Eso sí te lo digo muy claro, ¿no? Y aquí lo vimos, y lo estamos viendo aquí, que dice que Asimo ordenó demoler el muro del atrio interior del templo, destruyéndolo así el trabajo de los profetas. Pero cuando ya había empezado la demolición, Asimo sufrió un ataque que le impidió terminar sus obras, se le paralizó la boca, de modo que no podía hablar ni hacer su testamento. Así murió en medio de grandes tormentos. Por eso les digo, ese es otro mensaje, aguas. Ay, ustedes saben. Al saber Báquides que Asimo había muerto, regresó a la corte real y Judea gozó de tranquilidad durante 2 años, nada más 2. Donde hay 2, ahí está Dios.
Así dicen los números. Todos los judíos renegados se reunieron para ver qué podían hacer y dijeron: Jonathan y sus seguidores viven tranquilos y confiados. Traigamos a Báquides para que los arreste a todos en una sola noche. Entonces fueron a consultar con Báquides y él puso en camino un numeroso ejército. A todos los aliados que tenía en Judea los envió cartas secretas en las que les pedía que arrestaran a Jonathan y a sus seguidores, pero estos se enteraron del plan, así que no pudieron realizarse. Los seguidores de Jonathan pusieron entonces presos a unos 50 hombres del país, cabecillas de la conspiración, y los mataron. No, aquí el matadero era como matar pollos. No, sí, un montón de gente muerta, imagínense. Yo me pregunto, yo me hubiera dedicado ahí a sepulturero y cobrarles. Había tantos muertos que me iba a hacer multimillonario, la verdad. Muertos y muertos y muertos. Pues sí, es como ahorita en México. Ahorita yo estoy aquí leyendo y desgraciadamente gente la están matando, porque en México cientos y cientos de seres humanos son asesinados en el norte del país, en el sureste del país, sí, pues se están matando. Y que Colima, y que Zacatecas, y que Jalisco, y que Sinaloa, y muertos, y que ya se agarraron los de una organización contra otra organización, y por ahí se llevan a varios. Y hay secuestrados, secuestran a los niños, a las niñas, a los jóvenes, y muertes y muertes. Está pasando lo mismo, diferente, pero se sigue muriendo mucha gente. Bueno, pues aquí vemos cómo, ¿sí?, mataron a esos que los agarraron en la conspiración. Bueno, Jonathan y Simón y sus seguidores se retiraron a Betsabí, en el desierto, ciudad que estaba en ruinas, la cual ellos construyeron y fortificaron. Cuando Báquides tuvo conocimiento de esto, reunió a todo su ejército, mandó aviso a sus amigos de Judea. Se puso en marcha, tomó posiciones frente a Bet-Basí y durante muchos días la atacó con la ayuda de las máquinas de guerra que habían construido. Jonathan dejó a su hermano Simón en la ciudad y salió a la región con un puñado de hombres. Atacó a las tribus de Odomera y Fasirón en sus campamentos. Después de estos primeros golpes regresaron con más soldados. Simón y su gente salieron también a la ciudad e incendiaron las máquinas de guerra. Lucharon contra Báquides y lo derrotaron, y lo pusieron en graves aprietos, haciendo fracasar su plan de expedición. Báquides se puso entonces furioso contra los judíos renegados que le habían aconsejado que invadiera el país, y mandó matar a muchos de ellos, ¿sí?, por traidores, ¿sí?, y no por traidores a sus compatriotas, sino por traidores a las cosas del Señor. Les fue mal. Ellos pensaban que les iba a ir bien con Báquides, ¿no? Se pasaron del lado enemigo, ¿no?, para sobrevivir. ¿Qué dice la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? El que quiera conservar su vida, la va a perder. Y el que quiera que pierda la vida por causa mía, la va a encontrar. Entonces, estos cuates creyeron que ya estando con Báquides les iba a ir bien y no iban a sufrir y no iban a morir, y Báquides les da cuello por traicioneros, no solamente a sus compatriotas, sino por traicionar a nuestro Padre Dios y sus leyes. Bueno, dice aquí que Jonathan tuvo noticia de esto y envió una delegación a Báquides para que hicieran un tratado de paz y le devolvieron los israelitas cautivos. Báquides aceptó la propuesta de Jonathan y juró no volver a hacerle ningún mal en toda su vida. Además, le devolvió a los cautivos que se había llevado anteriormente de Judea, regresó a su tierra y no volvió a presentarse en Judea. Así terminó la guerra en Israel. Jonathan se estableció en Mimas, donde empezó a gobernar al pueblo y exterminó de Israel a los renegados. Bueno, entonces hemos obtenido aquí algunos mensajes muy importantes, que si tú no estás con Dios, te va a ir mal. Si tú te olvidas de Dios, te va a ir mal. Si tú estás con el Señor y le pides al Señor, pues todas tus empresas que programes te van a ir bien. Y lo acabamos de ver aquí, el error que tuvo Judas Macabeo por sentirse muy valiente. Ya toda la gente lo había adorado, ¿eh? Y ya se habían olvidado que todo, tanto Judas Macabeo, todo lo que había sucedido en sus triunfos,
para ayudar a su gente, a su país, era por la fuerza divina. Y no porque fuera muy Arnold Schwarzenegger, muy Rambo. Bueno, ahí se los dejo para que lo mediten. Y aguas, no le vayan a hacer como Asimo aquí. Pues te pones a atacar a nuestro Padre Dios ya directamente, pues bueno. Muerte segura, Que Dios te bendiga.